Gloria al Señor. Antes de iniciar, quiero que usted se ponga de fe, ponga de pie y haga esta confesión de fe. Y la va a hacer como confesión de fe porque no sabe lo que yo le voy a pedir que repita y lo va a hacer con fe. Amén. Diga conmigo, después de mí: yo soy todo lo que la Biblia dice que soy. Entiendo que toda ella es palabra inspirada por Dios. Me es útil para ser enseñado, para redarguirme, para corregirme y ser instruido en justicia, para estar preparado para toda buena obra. Por ella entiendo que soy propósito de Dios para bendecir a otros, que mi conducta y sobre todo mis palabras impactan a los que me conocen. La palabra de Dios me instruye que el poder de la muerte y la vida está en mi lengua. Por esa razón, quiero conocer más el corazón de Dios para hablar palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de victoria y no de derrota, de reconciliación y no de enemistad, de libertad y de perdón. Sé que cuando conozco más a Dios por medio de Jesús y a través de su Santo Espíritu, por mi fe en su poder, Dios Padre desata un milagro a través de mis palabras. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. Y quiero llevarlos a la Escritura, no se siente todavía, el libro de 1 Corintios capítulo 1, al versículo 10. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Y dice la palabra de Dios: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Incline su rostro y acompáñeme en esta oración. Padre, dale propósito y sentido a esta palabra, Señor. Así como la pusiste en mi corazón, yo quiero que tú también la pongas en el corazón de esta iglesia, de este pueblo tuyo que te ama, Señor. Quiero que tu Espíritu Santo me guíe a compartir la palabra tal como tú la pusiste y la sembraste en mí. Así, Señor, ponla y siémbrala en el corazón de ellos, si es tu perfecta voluntad. Que a través de esta palabra ellos conozcan más a Jesús, como me estás ayudando tú a conocer más a tu Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para que seamos, Señor, moldeados, perfeccionados y preparados, Señor, para la buena obra que tú tienes planeada y que es el proyecto que tú has desarrollado para que nosotros vivamos en él, para que el mundo conozca la buena voluntad que tú tienes para con él, a través de enviar a tu Hijo para que el mundo sea salvo y que podamos un día acercarnos a ti, a tu corazón, y estar en las moradas celestiales que él prometió que iba a preparar junto a ti. Amén. Puede sentarse. Dios, como buen creador, tiene planes y proyectos para aquellos que de antemano Él decidió fueran instrumentos de reconciliación, bendición y justicia para muchas ovejas perdidas que hoy hay fuera de su rebaño.
Para cumplir estos planes, Él necesita personas con capacidad de conquista. Personas con capacidad de conquista. Para enfrentar al reino de las tinieblas y establecer el reino de los cielos. El reino de los cielos, mis hermanos, se establece cuando hay un rey y cuando hay un pueblo que le sirve a ese rey. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, dentro de las cosas más importantes que se mencionan en ese bosquejo de oración es primero reconocer el poder y autoridad de Dios eterno. Por eso, cuando nosotros leemos esa porción de la Escritura, decimos: Padre, venga a nosotros tu reino. Y cuando decimos venga a nosotros tu reino, es porque nosotros deseamos estar sometidos a un rey y deseamos hacer la voluntad de ese rey. ¿Ok? Y Él desea que ese reino sea establecido a través de usted y a través de mí, para gobernar. Nosotros estamos llamados a eso. Dios nos hizo reyes y sacerdotes. No todo el pueblo cristiano, no todos los que asisten a una iglesia cristiana se sienten reyes. Se sienten reyes, yo creo que allá cuando cantan el rey ahí de Vicente Fernández, pero no el rey que Dios quiere. Un rey que sabe que tiene que enfrentar a otro reino. Es el reino de las tinieblas. Y usted va a tener que enfrentar ese otro reino y tiene que estar preparado. Y tiene que estar, como les predicó hace un rato la pastora, unidos y en un mismo sentir. Porque un reino dividido no prevalece, es destruido. Familias son destruidas. Y hace un rato escuchamos el testimonio de nuestra hermana, hablándole de cómo Satanás destruye las familias. Y nosotros nos dejamos que Satanás venga y destruya a las familias porque no queremos enfrentar a Satanás. Queremos estar en la posición cómoda, esperando que algo suceda, esperando que algo venga y cambie nuestras circunstancias. Sin nosotros mover ni siquiera un dedo, viene el enemigo y nos destruye el hogar, nos destruye nuestro trabajo, nos destruye nuestras finanzas. ¿Por qué? Porque queremos ignorar al enemigo, queremos ignorar nuestra posición delante de Dios, queremos seguir en una actitud pasiva mientras Él destroza nuestras familias, mientras Él nos hace pedazos nuestro trabajo, mientras Él mina nuestra salud. Dios no quiere eso para tu vida. Dios tiene planes. Él necesita personas con capacidad de conquista para enfrentar al reino de las tinieblas y establecer el reino de los cielos, para gobernar y preparar a otros para que expandan este reino, que sean instruidos con capacidad para establecer una comunicación con Dios y Rey. Usted no va a saber qué instrucciones tiene si usted no sabe acercarse al Rey de Reyes. ¿Cómo vamos a tener un mismo lenguaje? ¿Cómo vamos a mantenernos unidos si lo primero que tenemos que hacer es acercarnos al Rey de Reyes y decir: Señor, heme aquí, háblame, indícame, dame las instrucciones para yo compartirlos con mis hermanos? Y los hermanos deberían de estar enterados de lo que yo tengo que hacer, porque ellos también están en ese mismo parecer y en ese mismo sentir. ¿Sabe cómo se llama esta predicación? El alfarero. No le miento, aquí la puse, y no la puse de ahorita. Pero le voy a decir lo sobrenatural de Dios. ¿Sabe qué canto entonó hace un momento? Y me confirmó de parte de Dios que esta predicación era para usted.
y era para este día. Que sin haber pedido ni programado el canto del alfarero, porque tenía en mi corazón pedírselo a Miguel para que lo compartiera al final de la predicación. Él lo puso. ¿Quién le dijo que lo pusiera? Dios es el que lleva las cosas y hace todas las cosas con tal armonía que no hay ni escalones, todo está parejo, todo sale cuando nosotros aprendemos a estar en un mismo sentir y en un mismo parecer, cuando sabemos ser receptivos a la voz del Espíritu Santo, que es el mandato que viene del Rey de Reyes a sus reyes. Amén. Estas personas que Dios necesita deben de entender las formas, tiempos, sazones de la milicia de Dios. Hoy, mi hermano, te tengo noticias. Te pueden agradar o no te pueden agradar, pero te tengo que decir que tú eres parte de la milicia de Dios. En tu cartilla aparece un sello. Los que tuvimos la fortuna de estar en los tiempos en que era obligatorio hacer el servicio militar, te ponían un sello, bola negra, bola blanca, y de acuerdo a si era bola blanca, era la primera reserva. O sea, llegado el tiempo de que no fueran suficientes los soldados de oficio, habría que salir esa bola blanca. Los que pertenecieran a esa división, salir a pelear por su país. Y Dios te tiene en esa milicia. Él tiene sus ángeles, pero también requiere de milicia que milite en el ejército de Dios, porque el reino de las tinieblas está trabajando intensamente en estos días, pero Dios está preparando a su reino, el reino de los cielos, para que luche contra el reino de las tinieblas, para ir ganándole territorio. Y la noticia que hoy te traigo es que te acaban de sellar tu cartilla, y en esa cartilla es como en Israel, las mujeres y los hombres participan en el servicio militar, y tú tienes que participar al ser parte de esa milicia. Apocalipsis 1, versículo 5 y 6. Si tú dudas de quién eres, dudas de la identidad y dudas de lo que yo te estoy diciendo, vea esa palabra, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Nos hizo reyes, nos hizo sacerdotes. Un rey se establece para reinar, para ganar territorio, para conquistar y para establecer un reino. Amén. Dios quiere usarte, pero es necesario que tú seas amoldado a sus manos, de tal manera que sus propósitos se vuelvan tus propósitos. Los propósitos de Dios, si tú entiendes, si el Espíritu Santo está obrando en ti y tú eres receptivo a la voz del Espíritu Santo, tus propósitos tienen que estar alineados a los propósitos de Dios, de tal manera que lo que Dios quiere es lo que tú también quieres. Dios quería que yo te trajera esta predicación en este día, y Dios me confirmó con el canto de hace un momento. Tu actuar debe ser conformado al actuar de Dios. Veamos cómo lo explica el profeta Jeremías. Yo quiero que te vayas a Jeremías capítulo 18. Dios quiere transformar tu vida.
Dios quiere moldearte conforme a sus planes y sus proyectos. Ya no tus planes que tenías antes cuando eras gobernado por el príncipe de las tinieblas, por la corriente de este mundo. Ahora tú eres gobernado por el Rey de Reyes. Y lo que el Rey de Reyes quiere para este país, los reyes de este país, que son aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo, porque Él nos amó y nos lavó y nos limpió de nuestros pecados para hacernos eso, reyes y sacerdotes para Dios Padre. Dice así Jeremías 18, versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero. Las casas del alfarero de Dios son estas, los templos que Dios hable para que se reúna la iglesia de Jesús. Levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Él vio la vasija, estaba trabajando en ella y sintió que no estaba quedando como debía de quedar, y él vuelve a apretar la masa de arcilla y vuelve a comenzar de nuevo en esa vasija. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, y es una palabra para ti: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. No podré hacer yo con vosotros, oh casa de Israel, como este alfarero. Así dice el Señor: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y ustedes el Israel espiritual. Más adelante les voy a compartir lo que Pablo nos dice para certificar que ustedes es Israel. Solamente quédese con lo que dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que nosotros antes no éramos pueblo, pero a través de la sangre de Cristo Jesús nos compró y nos hizo un linaje real, linaje escogido, real sacerdocio, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que antes no eras pueblo, ahora has venido a ser pueblo. ¿Por qué? Porque redimir significa comprar. Y cuando te compra alguien, ahora viene a ser parte de él. Jesús te compró con su sangre y ahora eres parte de Cristo. ¿Ok? Y si Cristo es el Israel espiritual, usted viene a ser parte de Israel. ¿Ok? Por adopción, si usted quiere, pero viene a ser parte de ese Israel. El llamado de Dios para servirle viene y se siembra por mediación del Espíritu Santo en tu corazón. Yo lo recibí. Aún sin que tú seas una persona preparada para servir en un ministerio, tú debes responder oyendo la voz de Jesús que te dice: sígueme, tal como lo hicieron sus discípulos, los cuales fueron enseñados, adiestrados, ejercitados por su pastor, hasta que estuvieron listos, aún con la madurez incipiente, pero ya con capacidad de recibir y tomar a su cuidado las ovejas que el Padre Eterno ponía a su cuidado. Con muchos tropezones lo hicieron y lo seguirían haciendo después de ser enviados por Jesús. Y estando ya en el camino, el Espíritu Santo dentro de ellos se encargaría de terminar la obra para hacerlos crecer hasta llegar al propósito y proyecto de Dios para cada uno de ellos. Así como el Padre lo hizo con su Hijo a través del Espíritu Santo,
Y los hombres y mujeres que estuvieron alrededor fueron el instrumento de Dios para darle el crecimiento a Jesús hasta que llegó a los 30 años. Así usted va a tener que ser moldeado por Dios. Váyase para que me entienda esto. Usted puede recibir la palabra de Dios y la palabra de Dios le va a decir que usted tiene que ir a las naciones y predicar el evangelio a toda criatura. La palabra de Dios le va a decir que usted tiene que enseñar a otros, que usted tiene que llevarlos a las aguas del bautizo. Pero Dios, antes de que usted pueda hacer eso, lo va a enseñar a aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, para que deseche lo malo y sepa tomar lo bueno. ¿Ok? Isaías 7, 14, 15, vea el proceso de Jesús y usted no va a ser diferente su proceso. Dice, por lo tanto, versículo 14, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz su hijo y llamará su nombre Manuel. ¿De quién se trata? De Jesús, nuestro Salvador. Dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. O sea que Jesús solamente comió mantequilla y solamente comió miel. Nunca comió pescado, nunca comió cordero, ¿verdad? ¿Sí comió pescado? Sí. ¿Comió pan? También. Entonces, ¿por qué la palabra habla que Él comerá solo mantequilla y miel hasta que aprenda a discernir lo que es bueno, a desechar lo malo y escoger lo bueno? Se está refiriendo a cosas espirituales. Se está refiriendo primero a la palabra y los juicios de Dios. ¿Ok? Vamos a entender las sombras y tipos usados. La mantequilla viene de batir la leche. ¿Ok? La leche, si nosotros aplicamos las leyes de hermenéutica, tenemos que buscar la respuesta en la Biblia. Y la Biblia dice que la palabra de Dios no adulterada es la leche. Y que los juicios de Dios, la disciplina de Dios es dulce y más dulce que la miel que destila del panal. ¿Ok? Entonces la mantequilla se obtiene por batir la leche. ¿Ok? ¿Dónde viene? También viene la palabra. Proverbios 30:33 dice, ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla. La leche entonces es la palabra de Dios directa de la Biblia, lo que usted lee textual. Pero la mantequilla es el proceso que se obtiene de batir la leche, y el batir es darle por medio de la enseñanza, predicación y profecía el carácter práctico a la palabra escrita de Dios. Hacer la rema en la persona. ¿Qué significa rema? Rema significa palabra, pero palabra aplicada con un propósito para la persona que la recibe. Cuando usted recibe una palabra rema es porque Dios le está dando a usted el entendimiento para que usted aplique esa palabra que está escuchando de un profeta, de un predicador, de un maestro, la aplique a su vida. ¿Ok? Es hacer la rema en la persona para sortear y aprender de las circunstancias de temporada y persona. ¿Qué quiere decir? La palabra va a tener su tiempo en que se debe aplicar, su temporada. Usted no puede tirar la semilla fuera de una temporada de siembra. ¿Está entendiendo? Porque no va a obtener la cosecha correcta. La semilla tiene que aplicarse en el tiempo en que se va a recibir por la tierra esa semilla y va a producir fruto. Ahora, usted no puede sembrar maíz en una zona gélida porque no le va a dar nada. Tiene que buscar el terreno o el lugar o la semilla correcta para sembrar en la zona donde quiere usted sembrar. Eso es
comer mantequilla y miel hasta que aprendamos a desechar lo malo y tomar lo bueno. Vamos a tener que estudiar la palabra, pero aparte de estudiar la palabra, escuchar a los ministerios que Dios usa para que nos enseñe la palabra. Primera de Pedro 2:2 dice, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? La de la madre. Está hecha por Dios para alimentar un bebé. ¿Y cuál es la madre de nosotros? La Biblia. La que nos va a dar el alimento básico, la Biblia. Pero Dios se la da también a los ministerios para que la batan y saquen mantequilla. ¿Ok? Y Dios va a traer en nosotros juicios para que nosotros corrijamos nuestro camino. Y esa es la miel. ¿Ok? Circunstancias y enseñanza de la palabra a través de leer la palabra y a través de ser instruidos por personas. Hechos 8, versículo 26. Le voy a explicar un poquito. Si usted quiere tomar la palabra así tal cual, no la va a entender fácilmente. La puede desear. Y aquí va un ejemplo. Hechos 8:26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe el evangelista, Felipe el diácono, diciendo: levántate y ve hacia el sur. Un diácono debía estar preparado para enseñar. Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Él venía de haber ido a adorar en Jerusalén. Ok. ¿Por qué los etíopes tenían esa costumbre? Porque un día fue la reina de Saba, muchos años antes, a Jerusalén a conocer el castillo del rey Salomón y a ver el templo que había construido Salomón, y se asombró y entendió que el Dios verdadero sobre los hombres era Jehová. Y entonces los etíopes, ella regresó y como era la reina, les dijo a los etíopes: ustedes van a seguir esta fe, ustedes van a creer en el Dios de Israel, porque ese es el Dios verdadero. ¿Ok? Entonces este hombre, el funcionario de la reina de Candace, ese había ido a adorar a Dios. ¿Sabía lo que se tenía que hacer? Sí, pero no lo entendía. El cual estaba sentado sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si no sé comer mantequilla? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era como oveja al matadero fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, sí, no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? He estado tomando leche todo el tiempo, pero no sé discernirlo. ¿Está hablando de sí mismo el profeta o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca
y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Juan. ¿Cuál era el ministerio de Felipe? Él era evangelista. ¿Qué usó Dios para llevarle la palabra al funcionario de la reina de Candace? Usó a un ministerio que sabía batir la leche y explicarle en temporada y con la persona a la que se refería la palabra de Dios. ¿Está entendiendo? Jesús mismo dice que no empezó su ministerio hasta que no tuvo 30 años. Y él iba, dice la palabra, y él crecía en estatura y conocimiento. Y Dios usaba a José, usaba a su madre, usaba al rabino que les enseñaba en la sinagoga de tiempo en tiempo, usaba a sus maestros para estarlo encarrilando hasta que aprendiera Jesús a desechar lo malo y aprender a tomar lo bueno. Jesús, hombre, requería ser preparado hasta tener la edad sacerdotal. La edad sacerdotal determinada en la palabra de Dios, en la ley de Moisés, es 30 años, hasta poder iniciar un ministerio poderoso. Yo te quiero hacer la siguiente pregunta. Dios le ha llamado aquí a algunas personas que quieren servirle al Señor en una trinchera pequeña, una trinchera mediana, una trinchera grande, pero sienten ese sentido. Tú y yo no necesitaremos ser instruidos. No necesitaremos ser instruidos y capacitados por Dios. Claro, todo. Jesús lo necesitó. Usted y yo lo necesitamos. Jesús, hombre, lo necesitó. Déjeme hacerte saber lo siguiente. Si eres engendrado del Espíritu Santo, nacido de nuevo, tu vida nueva empieza al entrar el Espíritu Santo en ti. Tu vida nueva empieza al entrar el Espíritu Santo en ti. Acabas de nacer. Si tú recibiste al Señor cuando tenías 60 años, en ese momento espiritualmente tú eres un recién nacido. Y no porque hayas nacido del Espíritu Santo ya te da la capacidad para hacer el propósito de Dios. Tienes miles de errores, te vas a volver como un bebé. A los 60 años, la gente que recibe al Señor se vuelve como los niños pequeños, demanda la atención de su nana, de su nano, de los que le dan la palabra, de los que le enseñan, se vuelven berrinchudos. No, es que a mí el pastor no me atiende, la pastora no me atiende. Es normal, porque son bebés y quieren que les den vive la palabra que ellos puedan digerir. Y cuando les empiezan a dar papilla, empiezan a aventarla, a escupirla, no se la quieren comer, les dan cólicos, empiezan a llorar, empiezan a hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque la alimentación tiene que ser de acuerdo a la edad. ¿Me está entendiendo? Ok. Todos necesitamos ser instruidos y la instrucción empieza cuando nosotros recibimos al Señor, viene el Espíritu Santo y nos hace una nueva criatura. Váyase a 2 Corintios capítulo 5, versículo 16 al 17. Tu vida nueva empieza al entrar el Espíritu Santo en ti. Versículo 16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne.
porque podrás tener 60 años, pero si tú recibiste al Señor este día, eres un bebé. Y podrás tener 3 años, 5 años, 10 años, 30 años en la palabra de Dios, pero eres errático en seguir a Dios, lo deshonras. Sigues siendo un niño berrinchudo que todavía no quiere empezar a recibir la vianda. No quiere recibir el puré de papa, el puré de manzana o el atole de arroz que le dan a los niños. ¿Por qué? Quieren seguir siendo tratados como bebés. Un bebé es al que le tienen que decir: hey, ¿por qué no vas al culto? Hey, ¿por qué no llegas temprano? Hey, digo, ¿por qué lo hacen? Porque esa es la edad. Y a veces Dios dice: yo tengo que aplastarte y volver a hacer la masa, porque no me gusta lo que salió de ti, no me gusta la vasija que tú estás siendo formada. La vasija que Dios prepara es una casa espiritual digna de Él mismo, digna para que esté el Espíritu Santo morando en Él. ¿Me está entendiendo? Por eso Dios le dice a Jeremías: dale este mensaje a mi pueblo. No podré yo hacer como este alfarero. Hay tanta gente que dice: yo no perdono. Y siempre hay resentimiento. Y cuando te acercas a él, empiezas a oler. Como que huele a azufre aquí. Oye, pero cada vez huele más como a chamuscado, a carne chamuscada y azufre, mezcla de azufre y carne chamuscada. ¿Por qué? Porque les gusta recibir la palabra: salvo, por siempre salvo, por gracia, no por obras. Pero no leyeron en la palabra de Dios cuando Jesús enseñó la oración: si tú no perdonas a los que te adeudan, no te será perdonado a ti, y la entrada al cielo es por el perdón. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me hiciere afrenta? ¿7 veces? No, 70 veces 7. Siempre perdónalo, porque si no, no le haces daño a él. Tú te haces daño porque te vas al infierno y porque vives una vida enfermo, en depresiones, pensando que estará haciendo tu hermano, que si él es feliz y tú eres amargado, etcétera, etcétera. Te voy a decir una cosa: el que te hizo daño vive feliz, y tú que no le perdonas vives enfermo y amargado. Entonces, ¿de qué te sirve no perdonar? De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ahora Dios nos ha abierto una mente espiritual para entender las cosas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tú aprendes, tú naces, tu vida para empezar a aprender empieza cuando recibes el Espíritu Santo. ¿Y sabes cuándo terminas? Cuando te presentas en las bodas del Cordero. Ahí dejas de aprender. Ya cuando ves cara a cara a Dios, cuando ves cara a cara a Jesús. Amén. Hace un momento iniciamos hablando de cómo Dios le muestra al profeta Jeremías la manera en que trabaja en su pueblo o iglesia, para que me entienda. La pregunta es: ¿cómo será la manera que Dios trabaje en mí? ¿No se ha hecho esa pregunta en toda esta predicación? Ok, Dios, yo quiero que trabajes conmigo. Había un canto que entonábamos cuando íbamos a la iglesia allá por los años 80, mi esposa y yo.
Y era un canto tan romántico y tan padre, que decía: rompe mi cántaro, rompe mi vida, rompe mi copa y hazla de nuevo. Y hablábamos: es que yo quiero que Dios me quebrante. Ya salíamos de ese día, ese culto en que se entonaba ese canto, decíamos: Señor, quiero que me quebrantes. Tú eres el alfarero. No, hermano, aquí no dice que va a quebrar una vasija ya hecha, maciza. Él hace el trabajo en un proceso. Y Él lo que hace es la misma arcilla, usted mismo, su mismo carácter, su misma forma de ser, su mismo pasado. Él lo empieza a trabajar otra vez, pero le da una nueva forma. Quiero que me quites este brazo porque no dejo de pecar con él. No lo va a hacer. Ese brazo le es útil al Señor. Quita a mi esposa porque es un estorbo, quebrántame con eso. O quítame este viejo que tengo al lado y tráeme uno nuevo porque necesito empezar como estoy ahorita, en nueva vida. Las cosas viejas, Lili, no avientes a Dani. Todas son hechas nuevas. Dani es una nueva criatura, está pero reluciente. Dios le muestra al profeta Jeremías la manera en que trabaja en su pueblo o iglesia, para que me entienda. La pregunta que debiera usted hacer: ¿cómo será la manera en que Dios trabaja en mí? ¿Cuáles son las manos de Dios? ¿Cuáles son las manos de Dios? ¿Cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda? ¿Y cómo va a ser ese trabajo en mi vida? Efesios capítulo 4, versículo 11. Estamos hablando de que el alfarero quiso perfeccionar la obra que había comenzado, ¿sí o no? Estaba haciendo una vasija, no le gustó y vio que traía defectos. Entonces la misma arcilla la volvió a tomar, le echó agua de nuevo, quitó las impurezas y volvió a trabajar, perfeccionando su obra. ¿Ok? Dice Efesios 4, dice: y Él mismo constituyó a unos, a otros, a otros, a otros, a fin de a los santos, a los que Él compró, a los que son de su posesión, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos. ¿Con qué empezamos? 1 Corintios 1:10. A tener todos unidad y un mismo sentir y un mismo parecer, y nuestra forma de hablar sea la misma. ¿Qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el modelo que está viendo el alfarero. Voltea Dios y ve a su Hijo, y voltea y lo ve a usted. Y dice: no, le falta carácter, le sobra ira, y se la quita. Le falta amor, y lo pone. Le falta tolerancia, y la pone. ¿Ok? Eso es lo que empieza a trabajar. Dios te perfecciona y tiene sus instrumentos, como leímos, para hacerlo. Él te hará crecer en estatura y conocimiento, y te preparará para llevarte al lugar donde su presencia se manifieste a través de ti con poder. Con poder. ¿Cómo lo va a hacer? Usando sus manos. ¿Y cuáles son sus manos? Las manos del Señor son su mano izquierda y su mano derecha. ¿Le sirvió la explicación? Gracias, hermana Leti.
Izquierda y derecha, son dos manos y las dos no son iguales. Una mano, la izquierda, vamos a hablar de una persona diestra, para no trabajar con ambigüedad. Una persona diestra, para usar el arco, él toma el arco con la izquierda, ¿sí o no? ¿Y que lo avienta con la izquierda? No, necesita la mano derecha. Con la izquierda sostiene el arco, con la derecha la flecha, y la flecha es la que va y da en el objetivo, ¿sí o no? Okay. Un carpintero, en pleno uso de sus habilidades, porque alguien me va a decir algún truco que sé de los carpinteros. Toma el clavo con la izquierda y con la derecha martillo. Y va a decir el hermano César, no, porque mis carpinteros, mire, agarran el clavo aquí y ponen el martillo aquí sobre el clavo y le hacen ¡pam! Y lo entierran y ¡paz! Una sola mano, pastor. Estoy hablando de gente normal, no de gente deforme. Gente normal, izquierda, derecha, apoyo, contundencia, ¿ok? El guerrero y el carpintero y el arquero hacen lo mismo. El guerrero trae un escudo, ¿ok? Con uno se protege y con el otro es contundente con la espada. El boxeador con la izquierda prepara al otro, bueno, con el jab, y con la derecha mete el recto, el gancho. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Sí o no, Jorge? Muy bien. Entonces, mis hermanos, Dios usa sus dos manos. La mano izquierda, vamos a hablar. Las manos del Señor son su mano izquierda, que simboliza los 5 ministerios para la edificación de la iglesia. De usted con todos sus hermanos. De usted con todos sus hermanos. Estos 5 ministerios no trabajan en usted personalmente, trabajan como un cuerpo, ¿ok? Primero te va a meter en el cuerpo de Cristo, te va a traer y a ponerte en una silla, en un templo, en un salón, para edificarte como parte de Él, usando sus ministerios. Velo así. El pulgar es el apóstol. El pulgar soporta a este, a este, a este y a este. Les ayuda a estos 4. ¿Ok? El índice es el profeta. No nos gusta, pero viene y te dice, hermano. Ahora, la profecía, para usted que entienda. Así dice el Señor. El que tenga oídos para oír, oiga. La profecía nunca se da personalmente y en secreto. La palabra profética de hoy día es para instruir, edificar, consolar a la iglesia. Léalo en la palabra, así lo dice. ¿Okay? Cuando viene palabra profética, cuando hay un ministerio profético, dice que debe haber 2 o 3 aparte de la persona que está recibiendo la palabra, y que esos 2 o 3 tienen que estar examinándola. Jesús fue alimentado con mantequilla y miel hasta que aprendió a desechar lo malo y tomar lo bueno. Y Pablo dice, tú recibe la profecía, examínala, desecha lo malo y toma lo bueno. La profecía está dirigida a la iglesia. Los 5 ministerios están para la edificación de la iglesia como cuerpo. ¿Me está entendiendo? Porque alguien se puede acercar y dice, el Señor me puso que
hablase contigo porque Dios te quiere mandar como un instrumento útil para que el evangelio sea propagado a toda criatura y yo soy ese instrumento y Dios me ha dicho que te ha dado bendición económica y entonces Dios me dijo, háblale a mi siervo porque este va a ser el instrumento de soporte que tú ocupas. Y entonces, hermano, ¿con cuánto me vas a estar apoyando mensual? Esa no es palabra profética, pero si se dice en público, va a decir alguien, hey, pues tal vez sí, tal vez no, tal vez aquí, y va a haber 2 o 3 palabras que van a estar examinando la palabra. ¿Ok? El medio de Dios es el evangelista. El evangelista tiene una revelación de la palabra de Dios y sobre todo para aplicarla a la temporada y al momento y a las personas que no conocen bien de la palabra de Dios, que va a dar la palabra y va a decir, ¿cómo a él sí le entendieron? Y yo les he estado hablando todos los domingos y no me entendieron. Bueno, porque ese es el ministerio del evangelista. ¿Cómo podré entender? Dijo el eunuco, si nadie me explica. Y comenzando desde el principio, dice la escritura que Felipe le mostró el evangelio de Dios. ¿Ok? Y le entendió el evangelista, claro, y en ese momento se bautizó. ¿Ok? El otro, ¿qué tiene este dedo? Un anillo, ¿eh? El pastor es el que va a presentar a la iglesia delante de Dios. El pastor es el que se compromete con la iglesia, es el que se queda en todo momento. Este anillo tiene que mostrar en la mujer el amor que le tiene y el respeto que le tiene a su marido, y lo va a traer como una señal de autoridad. No, mi corazón, no, el corazón, eso cuando, no me lo van a tomar a bien los varones, pero eso cuando dicen, es que, ¿para qué quiero anillos si ella está en mi corazón? No lo quieres, no lo quiere para ti. Ya sé que ella está en tu corazón. Lo quiere para que le digas a otras que quieren tu corazón, que ese corazón ya tiene dueño, ¿ok? O dueña, ¿ok? Y ahorita nos echamos una canción. El último es el meñique. No porque sea el último tiene menos importancia. El meñique es el maestro. Ese maestro te va a estar instruyendo. Es al que menos relevancia le damos dentro de la iglesia. ¿Se ha fijado? Cuando usted viene a la iglesia, hermano Rogelio, cuando usted viene a la iglesia y llega aquí en la mañana a tomar su escuela dominical, ¿tiene la misma asistencia a la iglesia? No, ¿verdad? Porque ese es un ministerio muy pequeñito, pero es importante para el cuerpo de Cristo. A veces no deseamos ir allá a la escuela dominical de los niños, o los niños no desean ir porque, pues ¿para qué? Pero es tan importante como el de pastor, y es tan importante como el de evangelista, y como el profeta, y como el apóstol. Dios no le dio estatus a ni uno de los 5 ministerios. Él les vio la utilidad a los 5. Es su mano izquierda y va a trabajar como iglesia. Un apóstol no va a ir a su casa a enseñarle, ni un pastor tiene por qué ir a su casa a enseñarle, ni un maestro tiene por qué ir a su casa a enseñarle. Usted tiene que ir, como dice la palabra de Dios, que en la casa donde estaba Jesús
ahí se acercaban todos los que tenían necesidad, los enfermos, los endemoniados, los lunáticos, los que estaban con necesidades, adeudados. Ellos venían. ¿Sí me explico? Hoy día decimos, no, pues que venga el pastor, que venga el maestro, que venga el evangelista. No, usted no le ha amanecido. ¿Ok? Los ministerios es la mano izquierda de Dios, pero usted tiene que dar en el blanco, ser contundente. Dígame, ¿cuál es la mano derecha, pastor? Eso va a trabajarlo el Espíritu Santo con usted, porque en Dios está tanto el querer como el hacer, y en esto depende de una relación suya con el Espíritu Santo. ¿Ok? La mano derecha es la unidad del Espíritu Santo contigo y en ti. Esa es la mano derecha de Dios en acción. El Espíritu Santo obrando en ti es lo que requiere Dios para transformarte y darte poder. Y darte poder mediante el querer y el hacer. Este es como actúa la mano de Dios derecha. El dedo pulgar es el ejercicio de la oración y le va a ayudar a los otros cuatro dedos. Medio, el pulgar es el ejercicio de la oración. El índice es el hábito de leer la Biblia. El medio es la adoración continua. El anular es el trabajo de compartir a Jesús y su evangelio a otras personas. Y el meñique es servir en la obra como Jesús vino a hacerlo. Usted no va a decir que le sirve a Dios, sino antes no le sirve al que está a su lado. Oración. Usted no va a orar mientras el Espíritu Santo, usted no tenga una relación cordial y reconciliada con Dios y con su Espíritu. Usted no va a leer la palabra de Dios mientras usted no sepa que tiene necesidad, y la necesidad va a venir cuando usted empiece a orar, de conocer más de la palabra. Usted no va a adorar a Dios cuando no sepa por qué tiene que adorar a Dios, cuando piense que Dios, que está usted, está su mujer aquí a un lado y está Dios abajo para servirle. No va a compartir la palabra de Dios, no va a compartir el evangelio, no va a compartir su testimonio, porque al final de cuentas, ¿qué? No va a tener esa necesidad de hablar, porque solamente el Espíritu le da a usted el querer como el hacer. Y no va a servir si usted no entiende el propósito por el cual Dios lo llamó. ¿Ok? ¿Cuáles son las manos de Dios? Izquierda. Dígalo. ¿En quién va a trabajar estos 5 ministerios? En la iglesia, no personalmente con usted. Quien va a trabajar personalmente con usted es el Espíritu Santo. Los ministerios, el Espíritu Santo, para llevarlo a tener una vida de oración, de estudio de la palabra, de adoración y alabanza, de compartir su testimonio y de servir a la iglesia. Amén. Dios te hace esa pregunta. ¿No podré hacerte yo como ese alfarero? Tengo que estar en cada momento aplastándote, volviendo a golpearte para volver a ser una vasija. Yo escuchaba las palabras de la hermana Lili y es un mensaje del Espíritu Santo a usted. ¿Qué necesitamos para volver nuestros ojos a Dios? ¿Que se lleven a nuestros hijos secuestrados? ¿Que los maten? ¿Que quedemos en bancarrota? ¿Que nos llegue una enfermedad a nuestra familia o a nosotros mismos?
Dios es fuego consumidor, no que quiera destruirnos. Dios se va a valer de todas las formas misteriosas que usted no conoce para acercarlo a usted, para volver a amasar en usted su vida. Usted tomó la mejor decisión de su vida, seguir a Cristo, pero Dios desea trabajar en su vida. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice que para usted, para Dios, su fe es más valiosa que el oro y la plata. Y estos metales se prueban para encontrar su pureza con con fuego. Se meten a crisol. Y si es necesario, dice la palabra, si es necesario, por un poco de tiempo usted va a tener que ser probado, como se hace como el oro y la plata. Había un amigo que decía, cuando querían golpearlo, decía: hombre, no, ¿para qué me golpeas? Si yo nomás con 3 o 4 recordadas de mi mamá tengo. ¿Cuántos quieren ser golpeados? ¿Cuántos tienen que ser machacados? ¿Cuántos quieren solamente recibir una amonestación? Yo siempre opto por la amonestación, no por golpes. Y los hemos experimentado en casa. Usted puede decir: ay, pastor, pues si usted tiene mucho tiempo. Sí, pero a veces he hecho las cosas que no debía hacer. Y cada golpe que recibí, siempre digo: me lo merezco. Por socarrón, por obstinado. Dios no quiere lo malo para mí. Dios tiene planes siempre de paz y de bien para mí. Yo soy el que se busca que las cosas vengan a mal. Si no moldeo mi carácter, si no soy obediente, si no soy de testimonio, Dios va a trabajar en mi vida y tengo que aceptarlo. Prefiero la amonestación de los ministerios, pero no lo que Él trae como consecuencia. Amén. Póngase de pie.